buscadme y viviréis. En la vida a veces buscamos cosas que nos llenen, que nos satisfacen, que nos puedan, como se dice, llenar a veces el vacío que uno pueda tener en la vida. Puede ser un trabajo, puede ser una carrera, puede ser cualquier cosa que uno pueda pensar. Pero los placeres y todas las cosas que el mundo ofrece tiene su limitación. Entonces hoy vamos a ver de cercamente cómo el Señor habla a través del profeta Amós. Mientras el Señor está cerca, hay que buscarlo, hay que entrar a habitar en su presencia. Nosotros necesitamos de depender de Él cada día. Entonces, acompáñenme a Amós capítulo 5, versículo 4, en el libro de Amós. Y dice la Santa Escritura del Señor, dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Una vez más, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Aquí el Señor nos está dando a entender que hay que buscarlo a Él para vivir. Ahora, ¿qué significa buscar? ¿Verdad? Es una palabra, ¿verdad? Que es un verbo. Por lo tanto, indica acción. En el libro de Amós hay dos palabras que se escuchan, oíd y buscad. 3 veces el Señor habla, es en Amós 5:4, Amós 5:6 y también Amós 5:8. Esas son las 3 veces que el Señor trata de hablar a los corazones de los judíos. En Amós capítulo 5, versículo 8, para entender el accionar que una persona tiene de tener, vayamos a Amós capítulo 5, versículo 8. Este es un pasaje que a mí me deleita saber que tenemos un Dios creador que hace cosas nuevas todos los días. Y el 8 dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Una vez más, dice, buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Entonces, cuando uno busca, dice que lo haya. Y aquí el Señor nos quiere dar a entender que si lo buscamos al Señor, viviremos. Un ejemplo número 1, ¿verdad? Uno no puede estar diciendo, Dios, por favor, úsame, quiero ser útil a tu obra. Pero cuando le digan, hermano, le toca el baño, limpiar los baños. No le gusta, ¿verdad? Ay, es bien asqueroso, eso no es para mí, eso no es de mi talla, yo soy una persona de élite. No. Así no, eso no es la manera o la conducta o el accionar que uno tiene de tener. Entonces, quiere tener una posición o cargo, pero no quiere comenzar de cero, quiere comenzar aquí. Así no se trabaja, se tiene de comenzar de cero, poco a poco, de paso a paso. Así el Señor habla, así el Señor trata con uno, así el Señor, como se dice, trata con nuestras vidas. Si hay cosas que todavía están mal, hay que ir al alfarero. Es necesario comenzar de cero, no comenzar aquí y aquí fue. No, la fundación se comienza de cero para arriba. De abajo para arriba, gracias. Entonces se comienza de cero hasta llegar al nivel que Dios quiere. José, antes de llegar a ser gobernador, tuvo que pasar diversas pruebas antes de ser gobernador de Egipto, para que vean. Entonces aquí el ejemplo 2 que le puedo dar para entender el accionar que necesita el Señor en nuestras vidas para buscarle y viviremos, dice la Escritura. Dice, hay un hermano que siempre me dice, hey, Pablo, los 5 ministerios. Y me dice, el apóstol controla los otros 4 ministerios. Yo le dije, hermanos, antes que usted tenga los 5 ministerios, usted tiene que ser siervo. No se me brinque de apóstol y después ya se sienta reverendo o querubín. La deducción de estos 2 ejemplos es cuando uno quiere ser útil a servir al Señor, es a donde Dios quiere que comencemos, no es a donde uno quiera. Hay veces que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no se trata a ti, no se trata así, perdón. Para buscar al Señor es necesario entregarle todo, entregarle nuestra vida a Él para que Él se encargue de cambiar las cosas que todavía no están bien, que no están, como se dice,
a los lentes o a los ojos del Señor que no le agrade, hay que entregarle esas cosas, ¿verdad? No podemos sentirnos ya reverendos y apóstoles ya si no hemos sido siervos. Es necesario comenzar, como he dicho, de cero hasta arriba. Así es. No podemos, como se dice, brincar la cuerda antes. Necesitamos comenzar de una fundación. Es necesario. Hay que buscar al Señor. Es necesario orar, meditar en su palabra para que Él tome el control en nuestras vidas. Siempre estar atento a su voz, siempre estar atento a lo que Él quiere decir a nuestras vidas. Porque aunque físicamente no lo podamos ver, pero Él es espíritu y se puede sentir. Y Romanos 1:20 dice: las cosas que no se puedan ver de Dios están claramente, se ven desde la fundación del mundo. En tanto que no hay excusa que el humano diga que no hay Dios y que no es necesario buscarlo. Eso es incoherencia, eso es incorrecto. Es necesario buscar a Dios siempre, siempre estar en su presencia para vivir. Dice la Escritura: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. Hay que buscar lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Hay que buscar lo que agrada al Espíritu y no lo que agrada la carne. Hay que agradar a Dios, hay que buscar lo bueno. En Amós capítulo 5, versículo 5 dice la Santa Escritura de Dios, dice: y no busquéis a Betel. Ahí voy a explicarles por qué este versículo. Dice: ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Amós 5:12 también dice la Escritura: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestro gran pecado sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Aquí lo que quiere dar a entender aquí esta Escritura: muchas personas con sinceridad siguen con su religión o filosofía sin detener a pensar si está en el camino correcto o está siguiendo la verdad. Hasta que alguien no entiende que es pecador y está perdido, no ve la necesidad de buscar al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Hasta que uno no se da cuenta que anda bien mal, entonces que no se fija lo que hay adentro. Y es necesario buscar a Dios para que Él obre nuestras vidas. Ahora aquí puse aquí por qué ese pasaje del Amós 5:5, ¿verdad? ¿Por qué la gente a veces rechaza de buscar a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué niega que no existe Dios? ¿Por qué siempre alega y contiende que no existe Dios? La gente afirma rechazar la existencia de Dios porque dice que no hay pruebas contundentes, no científico. La razón verdadera es que una vez que la gente admite que hay un Dios, también deben darse cuenta que son responsables ante Dios y que necesitan su perdón. Oiga. Entonces estamos viendo que cuando la gente admite que existe Dios, están responsables por sus acciones, sean buenas o sean malas, y son responsables. Y también, no solo eso, que necesitan el perdón de Dios, para que vea. Y esto lo podemos encontrar en Romanos 3:23. Acompáñenme, por favor. Romanos 3:23 dice la Escritura: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 8:23 también lo vamos a leer, honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí lo que la Escritura nos quiere hablar es como dice el 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la gente trata de alegar que no hay Dios, porque no quiere estar bajo, como se dice, una cobertura que ve todo. Como dice, el ojo de Dios ve todo lo que uno hace y está cerca del hombre, ve sus pisadas. Significa que
podemos ir al monte más alto, a la profundidad de la mar, o a los 4 rincones del mundo, y todavía el Señor está ahí. Si Él fue que lo creó. Es ilógico decir que no está el Señor. Siempre nos ve. Nos ve en el público y nos ve en nuestra vida privada. Él sabe lo que uno hace. Puede ser que a bastantes personas podemos engañar y decir que somos esto y lo otro, pero Dios sabe en realidad qué tipo de corazón tenemos. Él sabe qué en realidad somos. Y no se le puede esconder el rostro. Ninguno puede esconderle el rostro a Dios. Porque Él dice que la Escritura dice que Él ve los pensamientos del hombre y escudriña los corazones para dar a cada uno su camino conforme sus obras que ellos hacen. ¿Y por qué en Amós capítulo 5 versículo 5, por qué Dios le dijo a Israel no buscan a Betel, la casa de Dios? Esa es una pregunta. ¿Por qué Dios dice a Israel no buscan a Betel, la casa de Dios? Betel, ¿verdad? Como dice la pregunta, se llama la casa de Dios. Pero el problema, así como los que estaban en Canaán, también se llamaba Luz. Pero cuando tuvo, como se dice, esa revelación Jacob, bueno, entonces se cambió lo que se llama Betel, que significa casa de Dios. Ahora, este lugar que antes era luz, ahora era oscuridad. Y lo que fue casa de Dios, ahora era cueva del diablo. Lo mismo lo pasaba en Berseba y la otra ciudad. Lo que antes estaba consagrado a Dios, ahora era el centro de la idolatría y el paganismo. Para que vean. Entonces aquí estamos entendiendo que el Señor le dijo a ellos, no vayan ahí porque ahí está contaminado. Entonces, el punto aquí es cuando uno está, como se dice, afuera en el mundo, ¿verdad? Como se dice, como dice el Señor que Él nos manda en medio de lobos y Él quiere que nosotros cuando regresemos, tenemos de regresar como ovejas, no como tigres o elefantes, ¿verdad? O leopardos, no, o jirafas, no, tenemos de regresar como ovejas. Significa que aunque estemos en el mundo, no somos de este mundo. Dice el Señor que Él ruega, intercede por nosotros al Padre para que nos guarde y nos pueda dar la fortaleza y la fe necesaria para poder seguir. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar de aquí? Como se dice en lo que es en la Escritura, podemos ver tantos, como se dice, tantos ejemplos de lo mismo, que el Señor le decía al pueblo, no hagan esto y lo hacían. Es como el niño le dice, no toques y más lo hace. Nunca quiere entender y todavía, ¿verdad? Hay unos, todavía hay unos que todavía le dicen a su edad, que ya pasaron de lo que es la adolescencia o la etapa de niño y todavía siguen, toca y toca, a donde no tienen que tocar. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? Digamos, los estudiantes que están en el colegio se preparan, ¿verdad? Para sacar su carrera, etcétera y todo, ¿verdad? Primeramente, antes de agarrar la carrera, oran para que sea la voluntad de Dios, que ahí el Señor sea glorificado. Dice Pablo que todo lo que uno haga, que sea el Padre y el Señor Jesucristo sea glorificado con lo que uno hace. Entonces, un estudiante que va al colegio, ¿verdad? Va, como se dice, como oveja. Vamos a dar 2 ejemplos. Va como oveja y puede ser que comienza bien, ¿verdad? Lee la Biblia, ¿verdad? Ora, busca de Dios, ¿verdad? Cuando tiene ese tiempo de intimidad, busca a Dios, ora, se toma su tiempo para buscarle, para meditar en su palabra, está bien. Pero puede ser que el transcurso vienen las amistades, ¿verdad? Vienen los lobos, ¿verdad? Vienen a querer contaminarlos. Entonces, cuando ellos vienen, entonces dice, vente con nosotros al patio o vente con nosotros a este evento social, ¿verdad? Siempre le ponen, como dice, un velo, decir que es un evento social. En realidad no es. Entonces va el hermanito, ¿verdad? El hermanito que comenzó bien y cuando regresa de 4 o 5 años, depende cuándo se tarde, híjole, hasta el vocabulario no se le puede notar quién es ahora. Las groserías que dice en la boca se le puede notar, la música que escucha, la manera que habla. Antes decía Dios le bendiga, hi. Ahora dice hi, hola,
¿cómo estás? ¿Cómo te fue? O what's up. No. Entonces el Señor quiere que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, significa que nosotros tenemos de actuar como embajadores de Cristo. Hay que buscarlo y viviréis. Ese es el énfasis de este tema, buscar al Señor y viviremos, buscarle. Porque puede ser que el mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Permanece para qué? Para siempre. Ahora, esos dos ejemplos son bien claros. Hay un término que se llama la disonancia cognitiva. Esto significa que se refiere a la tensión o malestar o la incomodidad que percibimos cuando tenemos dos ideas contradictorias o incompatibles, o cuando nuestras creencias no están en armonía con nuestra conducta, con lo que hacemos. En otras palabras, se autoengaña y justifica lo que hace. ¿Ha conocido personas que justifican las cosas que ellos hacen? Yo he conocido personas así, que justifican lo que ellos hacen. Se autoengañan porque no quieren, como dice, quieren evitar la fatiga, como decía Jaimito el cartero, evitar. No quieren, como dice, confrontar y afrontar el problema. Vamos a dar un ejemplo, el del fumador, ¿verdad? El fumador que está intentando de dejar de fumar, aún sabiendo perfectamente que es muy dañoso para su salud, ha vuelto a querer a fumar un par de cigarrillos y esto ocurre día tras día. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia aquí, en vez de cambiar la conducta y dejar el tabaco, la persona intentará justificar el acto y así reducir la ansiedad que provoca la disonancia, cambiando sus ideas y buscando autojustificaciones de este tipo. Puede decir, bueno, de todas maneras de algo vamos a morir todos. O de qué me sirve vivir mucho si no puedo disfrutar la vida. ¿Ha escuchado gente que dice, verdad, yo voy a vivir la vida a mi manera, solo vivimos una vez? Son esas, como dice, esas ideas humanas que se escuchan frecuentemente en buscar lo que es el deleite en sus propios placeres, en sus deleites carnales, estar, como se dice, en sus propias, como se dice, en sus propias cosas, no buscar de Dios. Entonces, así vemos que bastante gente hace eso, que justifica lo que ellos dicen. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este término en el ambiente cristiano? ¿Cómo podemos, como dice, ya entendimos qué es la definición? Significa que uno se autoengaña y justifica la acción que hace, sea buena o sea mala. Ahora, ¿cómo lo vamos a trasludir o como dice, interpretar otra vez a la palabra? Es de esta siguiente manera. Supongamos que se convierta a alguien y puede ser que antes de ser cristiano le gustaba el bailecito, le gustaban las bebidas, eventos nocturnos, o estar en sus propios deleites e inmoralidades sexuales. La batalla voy al baile, este es, como dice, el pensamiento de esta persona recién convertida. Dice, bueno, me quedo porque Dios me está viendo, eso es lo bueno, Dios me está viendo, ese es el temor a Dios, qué bien. Pero a la misma vez diga, bueno, Dios sabe cómo soy, ¿verdad? Él sabe que soy pecador, soy débil, tengo defectos. Y así que procede a uno de estos deleites que mencioné, puede ser diferentes, puede ser cualquier tipo de deleites que no agraden a Dios. Entonces aquí la persona justifica su acción en pecar. Entonces, bueno, pero Dios sabe cómo soy, Dios sabe que yo tengo estas necesidades, Dios sabe que Él tal vez me perdona esta vez, ¿verdad? Y comienza ese vicio, ese, como dice, círculo vicioso, y nunca cambia, no hay una regeneración en esa persona, y siempre justifica su accionar, aunque sea malo, justifica. Y el Señor quiere que nosotros lo busquemos para vivir. Porque en el mundo tiene sus limitaciones, tiene sus defectos. Puede ser que, como dicen, en un plato de oro te pueda decir,
como se dice, el príncipe de este mundo que te va a ofrecer esto y lo otro, que te va a dar todo lo que tú quieras. Solo haz un pacto con él. Eso no es la manera. Cuando el Señor nos habla en nuestras vidas, si lo buscamos, vamos a vivir. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. No hay necesidad de buscar a otras personas, a otros medios, para encontrar esa felicidad que Dios da. Da esa paz que ese alma necesita. Venid todos los cansados y hallaréis reposo que necesitan. Ahora, vemos que muchas personas se han apartado del Dios verdadero. Ya no creen en la palabra y buscan otras cosas. Aquí es algo fuerte. Dice, van a otras iglesias a donde no se le habla de arrepentimiento de pecados, consagración, santidad, redención, la expiación del Señor, de dar culto a Dios, de homenajear al Señor, darle adoración y alabanza, darle tributo, darle el loor, la honra y la gloria y el imperio y la majestad que Dios quiere. ¿Qué es lo que hacen estas personas que no les gusta que le digan la verdad? Se van a esa iglesia donde puede vivir su vida como ellos quieran, a sus propios deleites. Viven una vida desenfrenadamente. En estas iglesias hablan de los mejores pasos para vivir tu mejor vida. Hablan de otros libros. El mejor libro es la Biblia, que es la palabra de Dios. Hablan de lo que es sus doctrinas, hablan de las riquezas. Hablan de la metafísica, el poder en ti, el yo. Hablan de otras ideologías, filosofías y libros de que en vez de hablar de la palabra de Dios, hablan de estas cosas. Es quererse engañar a uno mismo y no aceptar que Dios nos ve. Entonces, un pastor lo decía, si usted va a una iglesia, que me está escuchando, si usted va a una iglesia donde no se habla de Dios, donde no se habla de el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestras transgresiones, usted tiene de correr por su vida, porque esa iglesia no es lo que aparenta ser. Usted tiene de estar congregado a donde hay una iglesia que le diga, hay que arrepentirnos, hay que consagrarnos, hay que vivir en santidad. Porque sin eso no podemos ver a Dios. Entonces, ¿por qué es que digo que tienen de correr? Porque esto es de toda la vida. Esto es algo que no es solo por el tiempo que vivamos. Esto define su eternidad. Si usted quiere seguir a Dios o seguir en sus propios deleites, va a quedar mal. Aquí el Señor nos quiere dar a entender que hay que buscarlo y nosotros viviremos para siempre. Si permanecemos en Él, viviremos. Si confiamos en el Señor, Él estará con nosotros como poderoso gigante. En cualquier problema, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, Él estará. Él está. Él se puede sentir cuando uno abre el corazón y dice, Señor, ayúdame. Abre mis ojos espirituales para poder verte. Dame esa hambre, esa necesidad de buscarte. Sabemos que el Señor es el pan de vida eterna que satisface nuestro corazón. Es necesario eso. Si usted cree estar en esta condición, reflexione antes que sea demasiado tarde. Porque cuando ya uno pasa al otro paso, cuando uno muere, ahí lamentablemente no puede regresar de los muertos a los vivos a tratar de cambiar la vida de lo que hizo. Daremos cuenta, dice, al Señor de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Él es el que juzga. Él es el que va a juzgar. Hay dos caminos. Desde el principio se ha hablado y en Revelación, Apocalipsis, se dice. Está el gran tribunal para los que creyeron en el Señor, el que buscaron y perseveraron hasta el final. Y está el otro camino, que es el gran trono blanco, donde van todas las almas que negaron la existencia de Dios, que negaron tener una relación con Dios, que negaron que Dios existía y que no lo aceptaron como su Salvador y el centro de sus vidas. En Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice la Santa Escritura de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez más. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto me recuerda cómo el Señor trató con la arrogancia y la altivez del rey Nabucodonosor. Eso lo vemos en Daniel capítulo 4 y también en Daniel 5. Pero lo más impactante, después de 7 años de estar como bestia, para que entendiera, porque antes él decía, yo soy el papirrón, yo soy el que mando, yo soy el mero mero, ¿verdad? Yo soy el hijo de los dioses. Él decía, estas riquezas, estas murallas que he hecho de Babilonia, yo soy el hijo de los dioses. Se creía fuerte, se creía eterno, se creía como que él fuera inmortal. Vino Dios y lo tuvo de bajarlo, tuvo de bajarlo. Tuvo de bajarlo para que él viera su condición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos en Daniel capítulo 4, del 32 al 37. Me gusta una de las frases que él dice, y regresó, dice, regresó otra vez su reino, su imperio, etcétera, sus magistrados, sus príncipes. Y él dice, ahora entiendo que existe el Dios de las alturas, el Dios de Israel, el Altísimo, el que su reino es sempiterno. Sempiterno significa que no tiene fin, que significa que es hasta la infinidad, es infinito, nunca se acabará. Su reino siempre permanece. El reino establecido de los humanos duran 4, 8, 12 años y después viene otro. Así es, pero el reino de Dios permanece y vale la pena buscarlo para vivir para siempre en su presencia. Me gusta lo que dice él, dice, y tú ves a los hombres, se lo estoy dando como dice parafiado, como dice en mis propias palabras, dice, y tú que ves al hombre insignificante, lo ves desde lo más alto, y no hay ninguno que te puede decir, ¿y qué haces, Dios? Imagínense, ¿qué haces, Dios? ¿Por qué tocas ahí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué esto y lo otro? No podemos hacerle eso al Señor. Él sabe lo que Él hace. Nosotros somos su creación y nosotros tenemos de escuchar su voz. Entonces aquí me gusta cómo el Señor trató con él para darle a entender que sin Él, me refiero, sin que el Señor esté en su vida, entonces nada es. Se convierte en polvo, como dice, de polvo regresará. Entonces vemos bien que después de adelante tuvo un cambio el rey Nabucodonosor. Entendió que el que merece toda la gloria y toda la honra es el Altísimo, es nuestro Dios Todopoderoso, el que habita en los cielos. En Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una vez más, profesan conocer a quién, a Dios, pero con los hechos que hacen, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí esta escritura que nos quiere dar a entender es que hay personas que dicen saber de Dios, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, que dicen, oh, God is love, Dios es amor. Pero con los hechos que ellos hacen, son reprobados. Dice, lo niegan. Porque recuerde que con el conocimiento lo que uno sabe no se salva, es con los hechos, ¿verdad? Hay a veces que es fácil decir te amo o te quiero, pero es con las acciones. Eso es bien necesario, tanto para mi vida, tanto para usted. Es necesario con los hechos, es más importante. Por ejemplo, puede ser que en su trabajo tal vez, ¿verdad? No es que no tenga la libertad de hablar de Dios, pero hay gente que no, todo le incomoda, ¿verdad? Que, ay, otra vez tú religioso, que no sé qué tanto. Bueno, una de las maneras que uno puede, como se dice, que Dios trate, como dice, que Dios trate con esa persona y que usted sea con un canal de bendición, es con el hecho, significa su testimonio. Con el testimonio habla más de tener lo que es por lo que es afuera. Dice el Señor que Él le dijo a Samuel que yo veo lo que hay adentro, no lo que está afuera. Porque por fuera pueden ser, como Jesús le decía a los fariseos,
Ustedes se creen santos, se creen perfectos, pero por dentro están llenos de lepra, de huesos. Entonces estas personas que dicen conocer a Dios en realidad no tienen una relación íntima con Dios. Solo lo conocen porque lo escuchó. Pero nosotros hay que buscarlo y viviremos, viviréis. Como cristianos hay que tener un hábito de buscarlo. Ese es el énfasis de este tema, hay que buscarlo. Eso significa orar en la mañana, meditar en su palabra día y noche, leerla. Y cuando llegue esos ataques, que usted sienta que quiere pecar, dígale: Señor, dame las fuerzas para no pecar. Dame las fuerzas para seguir adelante. Dame las fuerzas para serte fiel. Dame las fuerzas para no caer. Si buscamos al Señor, viviremos con Él para siempre. Él promete lo que este mundo jamás va a prometer. Una vida eterna, sí. Nosotros morimos para su presencia, para Él. Si nosotros decimos: Dios, aquí estoy. Haz lo que quieras en mi vida. Yo ya estoy cansado de vivir a mi manera. Y te doy el centro, te doy el control de mi vida. Haz lo que tú quieras. Y el Señor dice: como una paloma descenderá. Y Él estará aquí, entrará. Las puertas del corazón se abrirá. Y Él entrará. Y el Espíritu Santo, el Consolador, trabajará en cada una de nuestras vidas. Él prometió que Él está preparando haciendas, mansiones, cuando nosotros lleguemos allá. Pero para llegar ahí hay que esforzarnos, hay que buscarlo día y noche. El Señor le decía a Josué: esfuérzate y sé valiente. Hay que meditar en su palabra, hay que seguir todo lo que el Señor nos pida, aunque sea que no nos guste. Puede ser que no nos guste, como le fue a Jonás, que no quería ir a Nínive porque él dice: no, que eres un Dios amoroso, eres lento para la ira y eres tanto de amor. Aunque sea que no nos guste, pero hemos aprendido que en una de las enseñanzas anteriores que no podemos murmurar y renegar y hacer las cosas, porque entonces no lo estamos haciendo de buen corazón, no lo estamos haciendo de buena voluntad, lo estamos haciendo porque me están empujando, ¿verdad? Me están diciendo que lo haga. Uno lo tiene de ser de buena voluntad. El Señor nos da libre albedrío a escoger el bien o el mal, escoger su camino o quedarse ahí en camita, tranquilo, en sus propios deleites carnales. El Señor, Él desea que nosotros lo busquemos más y más, todos los días buscarlo, dedicar horas, ¿verdad? Tiempo con Él, para que su presencia habite en nuestras vidas, para que nosotros podamos seguir adelante en este camino. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Mateos capítulo 7, versículos 7 y 8 para terminar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Una vez más dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aquí la escritura es bien clara. Si tenemos, como dice, cosas que todavía no le hemos dado a Dios, hay que pedirle. Hay que pedirle para que nos dé las fuerzas. Y Él dice que nos dará. Hay que buscarlo y lo vamos a hallar. Hay que llamarlo, ¿verdad? Y se os abrirá. Significa que los cielos se abrirán. Porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Esas puertas se abren. Hay que permanecer siempre buscando. Ese es el anhelo de nuestro corazón, de buscar al Señor siempre. Que no solo sea los sábados y domingos y parecemos religiosos. No, es todos los días. Esto se trata de 24 horas y los 7 días. Son 365 días que si uno se llama cristiano, hay que actuar con los hechos, no con las palabras. Es con los hechos. Porque hay muchos que pueden llegar, como dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Pueden ser personas que puedan tener posición, cargos, etcétera, pero no hay, como dice, un cambio en su vida. No hay una realidad. Esa es una mentira. No es una realidad lo que ellos dicen. Es necesario buscar a Dios para vivir eternamente con Él. Sabemos que este mundo va de pico a pico, va bajando. Es una decadez lamentablemente espiritual mala. Podemos ver que el mundo, como se dice, ha cambiado de 20 años atrás, ahora ha cambiado totalmente. Y lamentablemente el mundo seguirá, como se dice, hasta llegar abajo. Pero con Dios vamos para arriba, si lo buscamos de verdad. Si lo buscamos, Él entrará a nuestras vidas y Él habitará y nos ayudará a vencer. Dios les bendiga. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de gran bendición para su vida. Si tienen alguna pregunta o petición, no duden en comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Para más información, visítenos en www.fuentedevidaaip.com o en nuestro canal de YouTube, Fuente de Vida AIP, y Facebook, Fuente de Vida LA, o escríbanos un email a fuentedevidala@yahoo.com.